Para comenzar, ¿qué es el sistema límbico? El sistema límbico es un conjunto de elementos del sistema nervioso que está mal definido en sus límites anatómicos, pero está estrechamente relacionado desde el punto de vista estructural y funcional. El nombre deriva del lóbulo límbico, que es definido por Paul Broca como el conjunto de estructuras corticales que rodean al tronco cerebral. Estas estructuras eran consideradas filogenéticamente como la corteza más antigua. La palabra límbico significa borde o margen y se utilizaba vagamente para incluir un grupo de estructuras que se encuentran en la zona límite entre la corteza cerebral y el hipotálamo. El sistema límbico desempeña un papel fundamental en la arquitectura y en los procesos biológicos, como la memoria, la cognición, el aprendizaje, las emociones, las adicciones y los estados de alerta. El sistema límbico es un conjunto de estructuras importantes que incluyen al hipocampo y la amígdala, entre otras, pero nos vamos a enfocar muchísimo en el fórnix, cuerpos mamilares, corteza arbitrofrontal, circunvalación del cíngulo, núcleos accumbens, amígdala, circuito de Papez, hipocampo y núcleo caudado. El fornix se encarga de conectar las diferentes estructuras permitiendo la transmisión de información de memoria. Los cuerpos mamilares hacen la recepción de impulsos nerviosos procedentes de la amígdala y del hipocampo. La corteza albitrofrontal corresponde al olfato, procesamiento verbal, toma de decisiones, asociación numérica, memoria de inhibición de conductas, personalidad, gestión emocional y agresividad, recompensa, castigo y motivación. La circunvolución del cíngulo se encarga de la formación de emociones, del procesamiento de datos básicos, conducta, aprendizaje y memoria. El núcleo de accumbens posibilita generar conductas que entrelazan la emoción, la afectividad y la cognición. También media algunos tipos de aprendizaje y en el procesamiento de los sistemas de recompensa. La amígdala, por su parte, es fundamental para la supervivencia del individuo. Es la encargada de recibir las señales de peligro potencial y de desarrollar una serie de reacciones que ayuden a la autoprotección. Sin embargo, su principal función es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. El circuito de Papez está involucrado en las emociones, la memoria y el aprendizaje. También aborda las emociones como una función de la actividad generada en la corteza cingulada. El hipocampo, al ser una parte integral del sistema límbico, desempeña un papel vital en el aprendizaje de regulación, la codificación de la memoria, la consolidación de la memoria y la navegación espacial. El núcleo caudado junto al cerebelo participan en la modulación de movimiento, en forma indirecta desde la corteza a los núcleos y de estos de vuelta a la corteza motora vía núcleos talámicos. El sistema límbico está formado por estructuras complejas que se ubican alrededor del tálamo y debajo de la corteza cerebral. Es el responsable principal de la vida afectiva. Antiguamente el sistema límbico se conocía bajo la denominación de rinencéfalo o cerebro olfatorio, porque mantiene estrechos vínculos filogenéticos con el olfato. Sin embargo, en la actualidad se conoce que solo una pequeña parte de él está relacionada con el olfato. Entonces, si no se encarga únicamente del olfato, ¿qué más hace? Bueno, muchos autores denominan al sistema límbico como cerebro visceral o cerebro emocional. La teoría del cerebro Turner por MacLean se centra en el ser humano como un ser con múltiples capacidades interconectadas y complementarias. La teoría del cerebro trino propuesta por MacLean se centra en el ser humano como un ser con múltiples capacidades interconectadas y complementarias. Cada tipo de cerebro tiene su propia inteligencia, su propia memoria y su propio sentido del tiempo y del espacio, así como sus propias funciones motoras y de otra clase. Pero veamos, el cerebro emocional se encuentra formado por el sistema límbico y además de regular las emociones, está encargado de procesos mucho más complejos que son necesarios para una vida óptima para el ser humano. Entonces, además de gestionar las emociones, también se encarga de procesos como la motivación, la conducta, iniciativa,
la memoria, cognición, aprendizaje, la adicción, el apego, recompensa, placer, actividad sexual, conducta alimentaria y los estados de alerta. El sistema límbico constituye a la región donde se generan las respuestas a los estímulos emocionales. También se encuentran los centros de recompensa y castigo que permiten al individuo fijar el resultado de las acciones y aprender si son deseables o no. También se encarga de controlar la actividad de los músculos faciales, generando una respuesta estereotipada y conservadora ante un estímulo específico. Las emociones son fenómenos de corta duración relacionados con los sentimientos y estimulación, intención y expresión, que nos permiten adaptarnos a las oportunidades y retos que enfrentamos durante los sucesos significativos de nuestra vida. Existen muchas emociones, pero las podemos clasificar entre emociones primarias, que son el miedo, la ira, la alegría, la tristeza y el disgusto, o las emociones secundarias, que son la envidia, vergüenza, culpa, calma, entre otras. La agresividad es un componente de la conducta normal. Se expresa para satisfacer necesidades vitales y eliminar cualquier amenaza contra la integridad física o psicológica. Sin embargo, hay formas de agresión en las que el valor adaptativo se ha perdido y su objetivo es el máximo daño y se denomina violencia. La violencia está influida por factores culturales, ambientales y sociales y es el resultado final de una cadena de eventos vitales durante la cual los riesgos se van acumulando hasta que la conducta violenta se dispara en un evento. Existen varios tipos de agresión, entre ellos están la agresión premeditada y la agresión impulsiva. La agresión impulsiva es generalmente una respuesta inmediata a un estímulo del medio ambiente. Este tipo de violencia puede reflejar una hipersensibilidad emocional y una percepción exagerada a las amenazas, lo que puede ir ligado a un desequilibrio entre los controles inhibidores corticales y los impulsos límbicos. ¿Y esto qué tiene que ver con el sistema límbico? Bueno, hay una explicación clásica que liga a la corteza prefrontal y a la amígdala. Estudios sugieren que la agresión surge en el hipotálamo, la amígdala y la corteza prefrontal. Sí, todos ellos son estructuras del sistema límbico, como viste anteriormente. El sistema límbico también tiene una relación con la adicción. Aquí hablaremos de la adicción a las drogas. La adicción a las drogas es una enfermedad crónica y se caracteriza por la pérdida del control sobre el uso de una sustancia, ya que se alteran los mecanismos de control de la conducta, en especial los que involucran al control motivacional y emocional. Esto ocasiona que se vuelva una prioridad en la persona adicta. Es por eso que el sistema límbico y sus diferentes estructuras participan activamente en esta situación, y ya que, como trabajan en conjunto, cuando presentan problemas en presencia de las drogas, cambian y desajustan los procesos motivacionales que se orientan a la conducta compulsiva representativa de las adicciones. La neurociencia es la disciplina encargada de estudiar el cerebro y cómo éste da origen a la conducta y el aprendizaje. Se ocupa de estudiar la plasticidad del sistema nervioso y de la importancia del ambiente en el aula, la motivación, la atención, las emociones y la memoria. El sistema límbico es el responsable del desarrollo de las emociones y motivaciones, por lo que en su estructura se encuentran la amígdala y el hipocampo, relacionados con la memoria. Estos son los que determinan qué recuerdos se almacenan a largo plazo y en qué parte del hemisferio cerebral. El aprendizaje es un producto del cerebro, por lo que se dice que lo mejor que hace el cerebro es aprender. Por otro lado, las emociones son un grupo de respuestas distintas, pero que están interrelacionadas. Estas son las respuestas fisiológicas, las conductas manifiestas y los sentimientos conscientes. La amígdala es uno de los órganos más importantes para el aprendizaje, ya que decide el carácter de las reacciones ante la información que ingresa al cerebro a través de cualquier estímulo. Entonces, para que el aprendizaje sea efectivo, es necesario que el ambiente emocional sea lo más positivo posible, para que la amígdala, en específico,
pueda captar los estímulos provenientes del entorno, por lo que se deben manejar estrategias que se basen en el conocimiento de cómo aprende el cerebro y que se basen en los principios de las ciencias neurodidácticas.